Muy buenos días, damas y caballeros de toda la República Dominicana. Muy buenos días, amigos de todo el mundo. En el aire, una vez más, el matutino del país por el canal 6 para toda la República Dominicana y por la cajita de Amazon para todo el mundo en el 644. Gracias por dejarnos entrar. Gracias por darnos este chance de poder acompañarles a esta hora de la mañana. Vamos a recibir a Rosa María Jiménez, que es la voz más... el rostro y la voz más linda que hay a esta hora de la mañana en el programa, porque después nosotros somos Cuquica. Gracias, Francis. Buenos días, Rosa. Buenos días, gracias. Y gracias a ese equipo detrás de cámaras y en producción y todo el equipo luminotécnico que está junto a nosotros para hacer posible que le lleguemos. En gratitud, en sintonía con el agradecimiento, pues también damos gracias al Ser Supremo y a su divina providencia que nos hace posible llegar hasta ustedes y también de ver un nuevo amanecer en luz, en armonía y depositando en sus manos nuestros propósitos de vida, nuestros objetivos y las tareas que tenemos por delante. Martes 23 de julio de 2024. Hoy en la efemérides local pues celebramos el Día de la Radiodifusión Dominicana, Francis. Hoy es Día de la Radio, a propósito de que el 23 de julio de 1967 se creó ADORA, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras ADORA, y es un decreto que data del 1969 para honrar, dignificar, enaltecer y realzar el papel que cumplen los radiodifusores, informando, educando y entreteniendo. Gracias nuevamente por estar por nuestro con nosotros. reconocimiento y nuestra toda la gratitud del mundo para toda la gente de la radio, a esos radiodifusores dominicanos que aun cuando Adora está un poquito allá recogida, siempre ha jugado y jugó un rol súper estelar, sobre todo en la construcción de esta democracia que hoy disfruta la República Dominicana. Valga nuestro reconocimiento para los radiodifusores que ha habido a lo largo de toda la democracia en la República Dominicana, incluyendo a don José Abrea Peña, que tuve la oportunidad de tratar y abordar, y con quien tuve el momento de la oportunidad también de trabajar a muy temprana edad. Sí, tú fuiste un privilegiado. Sí, ya a los 24 años tenía yo la dirección de una de las emisoras más populares que había en la ciudad capital. Las emisoras en la práctica han estado retornando de nuevo a su liderazgo y de alguna manera hoy día los medios de comunicación radiales pues tienen una importancia capital. Hubo un momento en que la televisión desplazó a la radio, pero hoy la radio vuelve a posicionarse con el asunto que tiene que ver con la prontitud, que es uno de los aspectos fundamentales de los medios de comunicación alternativos, Twitter, las redes. Así es un fenómeno muy interesante eso que tú acabas de plantear y me gusta porque en su momento la televisión fue el medio masivo que logró desplazar efectivamente, como tú dices, a la radio, que era ese medio de información donde uno estaba al tanto, le permitía estar al tanto de su entorno. Y yo tengo recuerdos muy gratos de escuchar a mami cuando era pequeñita, yo escuchar radionovelas que mami estaba escuchando. Y la radio era lo que te informaba. La música tú la escuchabas a través de la radio, efectivamente. Bueno, a la radio era que se divulgaban todos esos aspectos. Yo esa parte no la manejo tanto. Sin embargo, siempre sí recuerdo en la niñez esos episodios de diversos ¿cómo se diría? Pues no se puede hablar de largometraje, de novelas radiales que se difundían. Yo recuerdo, no recuerdo tan fácil, pero muchos programas que desde la radio era que presentaban sus credenciales y hacía que la población se volcara, porque era el medio más idóneo, el medio más expedito, más fácil y de más fácil acceso a la televisión. ¿Y tú sabes de dónde eran? Eran de manufactura cubana. Sí, pero aquí se producía en Radio Televisión Dominicana de entonces. Sí, pero más tarde eso yo lo vi en la televisión, pero lo que yo recuerdo perfectamente... San el Cazador, algo así. Había muchos no, pero yo recuerdo algunos de esos episodios radiales, porque la radio siempre ha sido, te reitero, el medio más popular, porque primero la radio como instrumento es el más barato y más económico, y sigue siendo un medio económico, pero
frente a la televisión, que es un artículo de lujo, que es un artículo que siempre ha costado mucho más volumen de recursos, de dinero. La radio, acuérdate que había radios hasta portátiles, que los campesinos en plena jornada se hacían acompañar de esos raditos portátiles. Sus raditos. Sí, yo como que los recuerdo entre sueños. Sí, muy bonito. Ahora son vintage. Que se hicieron muy famosos, sí. Y que casi en todas las casas llegó un momento en que había un radio portátil, porque además era una manera, en el barco de un huracán, de un apagón, pues usted seguía entretenido con la radio. Yo no lo olvido, portátil. ahora se venden caros. Hasta que la batería alcanzara. No, la radio, el aporte radial desde la República Dominicana para la construcción de este país que hoy tenemos ha sido enorme, es extraordinario. Indistintamente de que Adora como aglutinador de todos esos personajes importantes, hoy no juega el rol estelar. Pues ya eso es un asunto de liderazgo y retomar la lucha y reorientar los pasos de esa institución de Adora, que hoy también tratamos de reconocer desde estas simples palabras de dos ciudadanos que han hecho de su vida un largo ejercicio desde los medios de comunicación, esta vez audiovisuales, pero que tuvimos de alguna manera. Yo trabajé en radio durante 10 años, qué sé yo, desde La Vega, Radio Santa María, Radio Novedades, Ondas del Valle, hasta aquí en la capital, que vine y trabajé a varios medios radiales como Radio Antillas y Radiovisión, que fue donde básicamente desarrollé mi labor. Ya desde Radiovisión, desde HJB, que también trabajé, es que comienzo a incursionar en la televisión, y entonces ahí es donde se produce mi presencia en los medios de comunicación audiovisuales ya hasta el día de hoy. Pero la radio siempre, incluso toda la gente que hace trabajo en la televisión, en algún momento ha tenido que ver con la radio. Jochi Santos fue un locutor de muchos años. Cuando yo llegué aquí, ya Jochi Santos era un tipo de que iniciaron en la radio, sus primeros pasos. Sí, era un locutor de esas emisoras. Y muchísimos otros personajes más, casi todo el mundo ha estado vinculado de alguna manera con la radio, porque la radio era el medio estelar. Fue desplazado después por la televisión, cuando se hizo masiva la televisión, porque la televisión en mi infancia era para grupos económicos muy específicos. Yo recuerdo en La Vega uno a veces tenía, incluso recuerdo ahora que en La Vega había una televisión pública, y en otros pueblos, que no todos los pueblos tenían televisión pública, que la ponían en el parque, la cerraban y la abrían al otro día. En La Vega, que era un pueblo bastante desarrollado en mi niñez, frente a los demás, por supuesto, por debajo de Santiago, que siempre ha sido uno de los principales pueblos del país, Santo Domingo, Santiago, La Vega. Pero en La Vega, que a mí me consta, yo vi, siendo un niño, a Juan Bosch debatir con el padre, creo que Láutico. Eso fue un espectáculo, y lo pusieron en el parque, y uno se ponía a verlo con niños, 6, 7 años. Sí, increíble. Y eso era muy común, porque a la televisión no se tenía acceso tan fácilmente como hoy día ocurre. Quiero aprovechar esa experiencia, vivencia tan valiosa que tú estás aquí compartiendo con nosotros para preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo era ese ejercicio? ¿Ustedes se esforzaban de hacer un ejercicio ético, responsable, didáctico, que llevaran a esa radioaudiencia, ¿verdad? Por supuesto. Que se pronunciaran, que tuvieran un ejercicio, una oratoria dedicada, constructiva, que se convirtieran en paradigmas de lo que es esa locución que ustedes formulaban, ¿verdad? Que yo no te reitero, un lenguaje hermoso. Por supuesto, el sonido de la voz era una pieza fundamental. La gran mayoría de la gente que hacía uso de la radio debía esforzarse por tener un sonido de voz agradable. Antes que yo, por supuesto, hubo una generación, o antes de mí, una generación en donde predominaba la voz grave. Yo llegué ya con una voz medium, que es la ideal, porque te permite bajar y te permite subir. Y ahora, hoy día, el sonido de la voz es mucho más ligero, porque sabe más a una conversación que a ese sonido profesoral, didáctico, con el que se hacía radio antes de mi generación. Ya en mi generación hubo una revolución, y nosotros éramos los alteradores de la tradición. Se preocupaban del lenguaje, de la narrativa, de que fuera constructiva. Alterábamos algunas cosas, pero seguíamos. Fíjate que la formación continua. Nada de un lenguaje vulgar, ni soez. Eso nunca, eso estaba... Para llamar la atención, para lograr una... ¿verdad?
No, nada de una eso, audiencia. No. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Eso es fruto de esta generación de hoy día, Así mismo. que hace uso de todos esos dichos y de todos esos refranes y palabras vulgares como una manera de trascender y de llamar la atención. Porque Así a ese es. nivel hemos llegado. Así es. Pero la radio ha hecho un aporte extraordinario, así que valga nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a toda la gente de la radio en el día de la Radiodifusión Dominicana, sí, y exhortarles a que esos que son garantistas de un ejercicio ético y responsable, claro, pues que sigan manteniendo su perfil en alto. Y a los otros que no lo hacen, pues qué pena. Bueno, pues volviendo ya a la realidad diaria nuestra, el presidente Luis Abinader ha estado manifestándose en contra de la desaprueba más bien el proyecto del Código Penal, que es una de las versiones, y que hoy tenemos a un abogado de un largo ejercicio en materia penal que tiene mucha información sobre ese particular. El presidente, en el curso de su comparecencia en el día de ayer, pues, se manifestó en ese sentido y desaprobó el proyecto del Código Penal en su versión original. Dice que no hay consenso, que es evidente que no hay consenso, de ahí la posición totalmente distinta de diversos sectores nacionales de las que han estado asumiendo la gente de la Cámara de Diputados, que tienen una rapidez y un deseo de aprobar ese Código Penal. Sí, a la carrera. A la carrera. Sí, efectivamente. Se siente como perverso. Sí. Él no podía hacer otra cosa, realmente, porque eso definitivamente, de acuerdo a los expertos en la materia y a letrados que están analizando y que vienen reflexionando desde el primer día, han dicho que este Código Penal, aprobado como está, crearía más problemas de los que resolvería, definitivamente, y que bajo la frase o el eufemismo de traer un código moderno acorde a las tendencias, al signo de los tiempos, lo que viene es a retrotraer cualquier innovación y cualquier conquista que se haya logrado. Nosotros esperamos, y como la sociedad pensante y los que tenemos un poquito de conciencia, es que esto definitivamente, pues, no que no se apruebe, que vuelva a analizarse en la medida de lo posible, porque no es inconcebible que situaciones, que preceptos que trae esa propuesta de código, tales como que los militares estén que sean enjuiciados en sus propios foros y espacios para garantizar su impunidad y su tratamiento privilegiado. Es imposible que se tipifique el tipo de violaciones, es imposible que eso lo que traiga es definitivamente unos preceptos que dicen que repatriar esté calificado, imputado como de lesa humanidad. Es imposible una serie de elementos, de artículos que vienen contemplados en esa propuesta de código, Francis. Definitivamente esto se ha convertido en no solamente es un mamotreto, yo diría que esto también forma parte de este teatro. O sea, nos da insumos cada día para seguir hablando y seguir enjuiciando a veces uno la piensa situación. Que se trata de un plan estratégico debidamente planificado. Sí, los congresistas tienen su agenda, sí, y tienen también y tratan de tener una carta sobre la manga para ellos siempre hacerse sentir. Ya nosotros sabemos lo que es, pero ¿por qué no van a buscar otras cosas, analizar otros temas, tratar de llevar un poquito de aliento y de sosiego a esta ciudadanía que todos los días amanece con algo de nerviosismo? Porque déjame decirte que todo esto inquieta. Esta ola de reformas que está planteando el primer mandatario nos inquieta a todos. Porque si vamos a cometer un análisis con todas las reformas juntas, no sé cómo podrá salir esto definitivamente, señores. Sobre todo frente a situaciones tan serias y tan dificultosas como la que tenemos en la República Dominicana, Daniel, que de alguna manera hace y obliga a las autoridades a buscar otras alternativas de otros problemas que nos aquejan en el día a día en la República Dominicana. Entonces, embarcarse en el propósito de modificar estamentos jurídicos sin atencionar otros aspectos como la misma seguridad, como la misma economía que se registra actualmente en la República Dominicana, que está mermando los ingresos de mucha gente y que
luce aparentemente muy estrecha, muy reducida, y la seguridad, que para mí es fundamental. Hay tantos aspectos sobre los cuales hay que trabajar, la misma escolaridad de la enorme cantidad de ciudadanos del país, de jóvenes, de niños que van a las escuelas. Eso hay que resolverlo. No puede quedarse un dominicano al margen de asistir a una aula de esas que son auspiciadas desde la plataforma pública. El Estado no puede continuar indiferente frente a la demanda de aulas escolares para esos niños dominicanos que se están quedando fuera de las aulas, en provecho en algunos casos de ciudadanos haitianos, que a mí me parece muy bien que presten su colaboración para que ellos instruyan, pero por supuesto sin afectar tampoco los hijos de los dominicanos, pero ese es un aspecto al que las autoridades tienen que abocarse a resolver. Los mismos diputados, el Congreso en sentido general, debería abocarse a abordar una serie de aspectos que son fundamentales para nosotros como nación, como país, como ciudadanía, porque el Congreso no puede ni debe estar al margen de lo que es el interés del ciudadano, porque al fin y al cabo el congresista debe trabajar para beneficio de la ciudadanía. La agenda particular del Congreso Nacional no puede ser ajena ni diferente a lo que es la agenda del país como ciudadanía, como un centro de ciudadanos con características determinadas. O sea, el Congreso debe siempre trabajar y abonar los aspectos que son de preocupación de la ciudadanía. Ese es el espíritu, para que ese grupo que está encargado de estructurar nuestras leyes, que rigen nuestras relaciones, se preocupe de lo que nos preocupa a nosotros. Esa es la misión del funcionario público. Si no, ¿qué sentido tiene que un funcionario público actúe como tal en desmedro de mis necesidades y de mis deseos de resolver un sinnúmero de cosas? Aquí hay muchísimos problemas que hay que enfrentar. El Aeropuerto Internacional de las Américas da vergüenza, por ejemplo. Da vergüenza que un turista llegue a este país y se tope con un aeropuerto internacional que no tenga ni siquiera áreas sanitarias adecuadas para defecar o para hacer pipí. Esos son aspectos que parecen triviales, y lo son en la práctica, pero que están ahí y que nos afectan. Entonces, no solamente es de Código Penal, porque al final y al cabo, si las otras estructuras no están instrumentadas, el Código Penal como tal, aunque lo aprueben como lo quieran aprobar, no va a funcionar. Así es, porque los expertos en la materia, y ya con nuestro invitado nos podrá aspectos, exactamente, sí, arrojar un poquito de luz. Dice que están contemplados preceptos que están en otros códigos, como por ejemplo el Código Civil, que están contemplados artículos que riñen con ya situaciones que han sido consideradas, por ejemplo, en el Código de Trabajo, para poner un ejemplo. Dice que está cargado de imprecisiones y subjetividades que nosotros, que no somos expertos legales, nos pudimos dar cuenta. Y esas ambigüedades son deliberadas. ¿Para qué? Para que se puedan prestar a interpretación. Por supuesto, siempre a favor del que sea en la piedra. Porque esto es el huevo y la piedra. Imagínate tú un país sumergido en una reforma del Código Penal y en una reforma constitucional, que ya en cualquier momento comenzamos a discutir y a hablar de reforma constitucional, porque ese es el interés particular del primer mandatario de la nación. Y sin dejar de mencionar que la reforma fiscal también, inmediatamente. Ahí, entonces de ñapa viene la reforma fiscal. Así mismo. O sea, estamos frente a un escenario de propuestas de reforma cuando el país languidece, sigue padeciendo y sigue cada vez más incrementando sus deficiencias. Entonces eso hay que y los alimentos siguen subiendo. Los alimentos siguen subiendo, cada vez se torna más inmanejable el presupuesto familiar. Los préstamos siguen incrementándose, porque a medida que se sigue discutiendo, Francis, a medida que nosotros estamos aquí sentados opinando, el Congreso está aprobando préstamos. Y mientras el Código Penal es debatido por la Cámara de Diputados, el ANTRA está ahí amenazando por entrar al país. Entonces es una realidad que hay que abordarla, porque el ANTRA está ahí. Si se mete el ANTRA aquí nos va a lesionar y a perjudicar enormemente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora mismo? Evitar que eso penetre en la República Dominicana. ¿Cómo? Esa es la responsabilidad de los funcionarios, porque yo no puedo saber cómo evitar ese acceso. Quien debe saberlo es el que brega con esa realidad de la frontera dominico-haitiana, para no hacer posible que esa infección pueda afectar a la República Dominicana en sentido general. Entonces hay tantos aspectos sobre los cuales podrían abordar el Congreso Nacional su interés, que nos afectan a nosotros como ciudadanía, que no hay por qué estar sumergido en un propósito que además no responde a las inquietudes de la ciudadanía. Así mismo porque es que el Código Penal debería ser una expresión de lo que es la voluntad general, no la voluntad de 2 o 3 diputados, que muchas veces son analfabetos y que no saben ni siquiera improvisar unas ideas.
o que no son parte de la realidad de la vida dominicana, porque el que vive la realidad de la República Dominicana no es el presidente tampoco. El presidente es un privilegiado en esta sociedad, como lo es el legislador. Albert sí es un dominicano común y corriente, entonces hay que medir lo que es el problema de Albert en sentido específico. Y cuando me refiero a Albert, me refiero a la gran mayoría de la población de este país, que no tiene posibilidades económicas, que lo que tiene es un sueldito para manejar su realidad, que no tiene acceso a visitar otros pueblos del mundo, que no tiene las facilidades que algunos privilegiados, dentro de los cuales estamos incluso nosotros, pero que el presidente está mucho mejor que nosotros, y los legisladores por igual, porque hasta seguros internacionales tienen, ambos. Ellos no son la mejor expresión de la realidad dominicana, son la gente de la base, que es el común denominador en esta sociedad y en cualquier sociedad del mundo. Entonces, sobre esos problemas es que afecta a esa población, es que hay que centrar la principal atención. No es sobre el interés que tenga ni el mandatario ni los congresistas. Ellos pueden surgir ideas, por supuesto. Hay cosas. El interés del mandatario de blindarla al Ministerio Público me parece fantástico. Eso hay que someterlo a una discusión. Porque Leonel, que también fue presidente, dice que eso está blindado. Entonces, esos no son los aspectos prioritarios de la República Dominicana. Aquí hay que producir dinero, aquí hay que producir artículos que la gente pueda comer sin necesidad de importar artículos de otros pueblos. Promover iniciativas que creen empleo. Promover iniciativas que creen empleo. Eso es lo que hay que generar en este país, dejando de un código penal. Total, tenemos toda la vida con un código penal que ha sido el que nos ha guiado. Entonces, venir con un código penal peor que ese, coño, como que no tiene sentido. Es como caminar para atrás. Entonces, ojalá que los legisladores se preocupen por pensar en nosotros como ciudadanía de una República Dominicana. A nosotros no nos interesa ese código penal. A nosotros nos interesa un código penal que refleje lo que es la realidad. El aborto debe ser una opción, por supuesto, y nadie está de acuerdo con troncharle la vida a nada ni a nadie. Pero entre un feto y la madre debe estar por encima. La madre, que es la que vive realmente, el feto es un feto como tal, todavía, aunque es un ser viviente, la madre es una realidad que está ahí. Entonces, frente a esa disputa que se da, la madre debe prevalecer, es algo tan elemental como eso. Lo demás son poses políticas. Y eso es una opción que hay que facilitarse a la ciudadanía, que pueda disponer en circunstancias determinadas. Porque no se está hablando que desaprobemos el aborto como acto criminal. El aborto como un acto criminal meramente, por supuesto que todo el mundo rechaza. Ahora, frente a determinadas necesidades, que es lo que establecen las causales, que ya todo el mundo conoce en este país, es evidente que frente a una violación, frente a un incesto, frente a algo indeseado, frente a un aspecto que viene, a un feto que viene desorganizado conforme a las técnicas médicas, no hay necesidad de obligar a una madre que cargue con esa vaina hasta que eso se produzca, ¿te entiendes? Esa opción debe de dársela a la mujer dominicana, como la tienen otros países del mundo civilizado. Por supuesto, el ilícito como tal, el hecho criminoso como tal, eso siempre habrá de ser sancionado. Entonces ellos no pueden tratar de ocultar esa realidad que desea y necesita una gran mayoría de la población, porque ellos deben ser la expresión de nuestras voluntades y nuestras inquietudes. Eso es así, Rosa María. Así mismo es. Bueno, pues mencionaste el ANTRAS y realmente el país debe fortalecer sus medidas de prevención. Claro. Y saludamos esa parte que ellos están anunciando. No se sabe de dónde vino esto, porque yo estuve leyendo algunas informaciones que trascendieron de que realmente no se sabe de dónde fue que provino, porque la salud pública, el Ministerio de Salud Pública dice que está en contacto permanente con la Organización Panamericana de la Salud y con el Centro de Especialidades y de Atención Médica de los Estados Unidos, y ellos dicen que todavía no tienen ningún caso en específico, pero el caso de estos 10 que habían sido internados porque tenían ANTRAS, salió en prensa latina. Y luego también un centro de especialidades médicas de Cuba refirió algo en su plataforma y lo reprodujo el diario digital de nuestro querido y talentoso Saúl Pimentel, almomento.net. Dicen que lo borraron de ahí, pero no al momento lo borró. El único que prevalece es el de Saúl Pimentel en Al Momento, que menciona de que se dieron casos y están internos por eso, de que se han registrado.
pero son en unas comunidades de Haití. De todos modos, es válida siempre la prevención, las medidas y el cierre que se produjo en el comercio binacional. Tenemos entendido que en Elías Piña y Dajabón, pues se pusieron patas arriba los haitianos con esto. Por el cierre. Sí, por el cierre. Porque eso afecta no solamente a los haitianos, exactamente. Y ellos, entonces, pero hay que tomar algún tipo de medida. Pero hay que tomar algún tipo de medidas. Entonces, ellos decían, argumentaban que eso no debía haberse hecho, porque ya ellos habían realizado el intercambio, tenían compras ya previstas, tenían que ir a responder con esos productos, y otros lo que habían logrado ya comprar antes del cierre, pues no los dejaron entrar ahí. A los dominicanos tampoco les interesa suspender. Pero hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo. Y se tiran a hacer en las fronteras, en las zonas específicas de la frontera dominico-haitiana. Pero es una realidad, es una de las decisiones que el gobierno dominicano tiene que tomar para evitar cualquier contratiempo para sus ciudadanos. Pero claro, ninguna medida es extrema, ¿eh? Exactamente. Ninguna medida es extrema, y nosotros estamos de acuerdo en que eso se debe fortalecer, de prevención, de seguridad, porque es delicada ese asunto. Muy delicada. Sobre todo, la antras se adquiere por el contacto físico, por la respiración y por la ingesta de carne, porque es a través de los animales. Imagínate tú. Bueno, mientras tanto, otra de los cambios que se van a producir, Rosa María Jiménez, tiene que ver con el traslado de la Asamblea. De la juramentación del presidente Luis Abinader hacia el Teatro Nacional. Es innovador, y yo no recuerdo en algún momento donde se haya modificado o se haya cambiado el lugar, que habría que ver si la Constitución, pero el abogado que vendrá a visitarnos en la mañana de hoy podrá quizás informarnos sobre ese particular. Así es. Pero tengo entendido que el acto como tal debe ser realizado en el marco de la Asamblea Nacional. Lo que quiero saber es si la Asamblea Nacional, como figura constitucional, tiene un lugar específico dentro del cual debe actuar, que es la impresión que tengo. Pero tengo entendido que la Asamblea Nacional es la reunión conjunta de las dos cámaras. Sí. Entonces, donde quiera que se puedan reunir, hasta en un estadio. O sea, eso es lo que hemos entendido, pero el experto en la materia, pues, nos abundará un poquito o nos aclarará. Sí. ¿También? Aunque él es experto en materia penal, básicamente. Él va a hablar básicamente en materia de todo esto que tiene que ver con el Código Penal. Caramba, deberíamos llamar a un constitucionalista en particular para que nos establezca y nos diga si la Constitución Dominicana establece la sede de la Asamblea Nacional, un área específica del Congreso Nacional. Sería interesante averiguar ese dato. De todos modos, el presidente dice que son demasiados los visitantes, los asistentes. Creo que 13 presidentes. Y que no van a caber en el Congreso, ¿verdad? En esa sala. Y nadie sabe, Francis, si obsequiará a los participantes. Bueno, mira, ¿verdad? Tú no sabes. Sí. ¿Tú tienes conocimiento de si hay alguna presentación artística? Porque el teatro se presta. Se presta, pero no debe ser, ¿no? Una cosa es el acto como tal ceremonial, ya presidencial, de traspaso de mando, y otra cosa es un espectáculo. Ellos podrán ser invitados a otros eventos. Un violinista. Bueno, un violinista siempre ha sido un elemento bonito. Sí, un pianista. También, pero un espectáculo como tal, yo una creo sinfónica, ¿verdad? Pero mira, un dato interesante que yo no recordaba, por supuesto, esa época yo todavía estaba jugando belluga en la vea. Dicen que Luis Abinader sería el primer presidente en la era democrática en juramentarse fuera del edificio del Congreso Nacional. El historiador, míralo aquí, el historiador y escritor Juan Daniel Balcácer explicó que Francisco Alberto Caamaño se juramentó el 3 de mayo de 1965 en una sesión extraordinaria en la ciudad Intramuros, y su discurso fue en el Parque Independencia. Fíjate cómo en ese entonces se produjo ese acontecimiento, distinto al tradicional, porque lo tradicional es que los presidentes seguramente en esa reunión conjunta que hacen las cámaras del Congreso Nacional, que es lo que se conoce como Asamblea Nacional. Por eso habría que ver si esa Asamblea Nacional, que es el principal órgano del Poder Legislativo, tiene un lugar específico establecido en la Constitución. Porque si lo tiene, entonces eso sería, por supuesto, una violación
a ese estamento principal que es la Constitución de la República. Pienso que si el presidente decidió algo como eso es porque ya consultado. Sí, ya fue consultado. Bueno, pero de todas maneras ahí está la juramentación del mandatario en el Teatro Nacional. Hay una tendencia también, lo hizo Bukele, creo que cogió un escenario diferente para juramentarse también en El Salvador. Y es probable que eso se marque dentro de una estrategia diferente, ¿no? Para diferenciar cada uno su gestión. De manera que tendremos en el Teatro Nacional, que por demás es un lugar hermoso, imponente y propio para el evento como tal. Solo habría que arreglar el área de allá arriba, ¿no? Ponerlo y adecuarlo para que el presidente se vea juramentado. Sí, seguirlo remozando, porque en una época... Bueno, la última vez creo que hace menos de un año o hace un año que fui al Teatro Nacional. Espero volver ahora a propósito de la gala rusa. Y tenía algunos detalles que yo pude captar, Francis, de falta de... No, por eso hay que arreglarlo. Sí, eso. Pero yo me imagino que ahí ahora lo pondrán bombas. Realmente eso no coincide. Y más después que dijo José Manuel Paliza, dijo Paliza, que están evaluando la posibilidad de hacer un nuevo edificio para el Congreso, porque ya está resultando pequeño. Eso ya se complica. Tú sabes lo que eso va a costar. Lo que deberíamos disminuir la cantidad de senadores. Sí, de senadores sí, no. Sí. Los senadores están bien. Desde hace varias semanas Diario Libre viene poniendo, hablando y analizando. ¿Y por qué no terminamos Luis Eduardo Aybar? Oye, el tamaño enorme, enorme de esto. Y la inversión que significaría eso. Además habría que mover todo ese escenario de ¿cómo se llama? De la feria, donde están todas esas instituciones públicas, porque no solamente es el Congreso es... Bueno, está la Procuraduría, está la Suprema Corte de Justicia ahí mismo. Además el país no tiene esa necesidad, por Dios. Aquí lo que hay que disminuir es esa cantidad enorme de diputados que tenemos. Es que no es solamente eso, y tantos estamentos del Estado, qué grande. Eso no puede ser. Y antes de irnos, caramba, Kamala Harris ya llega a 81 millones de dólares. Ha concitado mucho apoyo. Mucho apoyo. Y cabe destacar que estuve escuchando los expertos que el 60% de esos 81 millones son de personas que no formaban parte, que no habían dado donaciones, sino que fue a partir de su elección de Boca, porque todavía esta convención no ha sido ratificada. Para esto se tiene que producir una convención nacional que creo que será el 19 de agosto o en agosto propiamente, donde los delegados tendrán que elegirla, ratificarla o elegir entre otros miembros, exactamente ella con otros aspirantes. De todos modos, la loca, la risueña, como le dice Donald Trump, porque realmente usted ha notado que ella siempre anda riéndose en todas, efectivamente, es como una risa nerviosa. Es como una risa nerviosa, en todo anda ella. Diríase que es sí, efectivamente. Pues Donald Trump le dice la loca, la risueña loca. Pero es de cariño, por supuesto. Kamala tiene una actitud y un contagio. A mí, en lo personal, me agrada enormemente ver el rostro, las risas, sobre todo, me agrada. Es una mujer que se parece mucho a nosotros, o sea, parece dominicana. Tú tienes a Kamala ahí, en cualquier sitio. Su madre es india y su padre es jamaiquino. Los hindúes sí se parecen mucho. Sí, y su padre es jamaiquino. Sí, imagínate, tú hay una mezcla ahí que es muy parecida a la nuestra, ¿no? De todos modos, vamos a ver cómo va funcionando. Ahí realmente se han renovado de entusiasmo los demócratas, porque piensan que esta puede ser una contendiente más idónea, porque el asunto no era la salud de él, que obviamente estaba muy desmejorado y en declive, sino que además no estaba en las condiciones para encarar y enfrentar a su contendor, que era Donald Trump. Y ahora ellos están esperanzados, porque pese a todo lo que se pueda decir, a las posibilidades de Donald Trump, hay un gran nerviosismo en la ciudadanía norteamericana por esas posibilidades que tiene Donald Trump, porque también tiene la experiencia de sus 4 años, una política errática en muchas aristas de los Estados Unidos. ¿Perdón?
que hoy gana. Al día de hoy, Donald Trump tiene asegurada la presidencia de los Estados Unidos. Kamala ha despertado un gran interés, por supuesto, y un nuevo y renovado entusiasmo. Y las puntuaciones están subiendo, las mediciones están puntuaciones y las recaudaciones que son fundamentales también. Claro, porque las de Biden estaban frisadas, la gente no quería apostar a un probable perdedor del proceso eleccionario venidero. Para ahí está el entusiasmo y ya tendremos la oportunidad de seguir hablando de todo eso que mueve el interés de los Estados Unidos. Todo lo que ocurre en Estados Unidos tiene repercusión importante en la República Dominicana, por eso debemos seguir de cerca todo cuanto ocurre. ¿Cómo es que dicen que si ellos tosen a nosotros nos da neumonía? Que si ellos tosen a nosotros nos da neumonía. Hacemos una breve pausa comercial, cumplimos con algunos compromisos y seguimos con el contenido que tenemos para la mañana de hoy aquí en el Matutino del País. No se muevan. Bien, aquí de vuelta al piso. Este es el Matutino del País. Gracias por darnos esta oportunidad de poder acompañarles a esta hora de la mañana. Estaba escuchando un mensaje que no sé, en este break que nos ha dado Dios la oportunidad de asumirlo, pues no sé, le compartí a Rosa María, vamos a escuchar a Luis Medrano. Ojalá que no me borre y me esté oyendo, porque pero me imagino que no, porque el mensaje está bonito, es un mensaje bastante estimulante, es un mensaje bastante cónsono con lo que son los preceptos religiosos, y yo creo que es importante. La gente tiene una necesidad de abrazarse a la fe y de abrazarse hacia los buenos y mejores momentos, a esa aura necesaria para poder enfrentar y encaminarse hacia propósitos distintos a lo que está viviendo. Vamos a escuchar a Luis Medrano, que es un empresario, Daniel, del espectáculo, que todo el mundo conoce, es un gordo, mi hermano, desde hace muchos años. Esos son de los hermanos que uno elige. Hiciste bullying ahí. No, lo que pasa es que Luis es bastante opulento y todo el mundo lo conoce. Y paradójicamente era flaquísimo, tú oye. Luis y yo éramos súper flacos cuando originalmente teníamos 20 y algunos añitos, pero ha terminado siendo un gordo cariñoso que generalmente promueve este tipo de valores y de ideas. Entonces, como me la compartió hoy, yo la voy a compartir con ustedes. Vamos a trabajar. Positivo, perseverancia, la persistencia y la fe, y estar positivo. Dios nos regaló este día. Ojalá nos permita también vivir el de mañana. Mientras tanto, el de hoy vamos a disfrutar cada segundo. Hay que disfrutar el momento, no se compliquen. Dejen que el que quiera hacer lo que le dé la gana con su vida, la haga. Ese es su problema de ir. Disfruta tú, sonríe. Por más difícil que esté la situación, sonríe. Y mantén tu confianza en Dios. Siempre llega así ese pedacito de esperanza que mantuviste cargado de lo que tú buscabas. Y mantente siempre activo. Con la fe, Dios no abandona. Él llega en el momento que tú menos lo esperas. Pero tienes que estar sonriente y no perder la fe. La fe. La persistencia en tus metas y en tus objetivos. No te mezcles con gente tóxica. Que sea positivo, tira para adelante. Cuando uno menos lo espera, ese plato de comida que uno está necesitando llega. Siempre hay un amigo, un vecino, hasta un desconocido. Si no te llega, pasa una chiripa o te llama un amigo para hacer un buen trabajo, un trabajo honesto, claro. Siempre vamos a mantenernos positivos y llenos de fe, con mucha fe. Recuerden siempre, a mí me encanta una canción que dice: en un campo de la China, la chinita se perdió.
Y no digo cantando, yo sí canto malo. Dios mío. Muchas bendiciones, que el Espíritu Santo le dé salud, buena suerte, prosperidad y bienestar a todos aquellos que la necesitan, y a los que no la necesitan, que Dios se la mantenga en abundancia. Ya ustedes saben, positivo, positivo, bendito sea Dios, y bendito sea el Espíritu Santo, y bendita sea la familia de cada uno de ustedes. Ahí está el mensaje de Luis Medrano que quise compartir, y que sí, que es necesario en estos días de tantos afanes y de tantos batallares. Nos abrazamos al espíritu de ese mensaje, sí. Caramba. Muchas gracias, ¿verdad? Lo que nos toca. Y nos identificamos plenamente con él. Sí. Siempre. Bueno, pues renovando la esperanza y la fe. Retomando el tema, él jamás se lo iba a imaginar que yo iba a compartirlo, pero como se trata de una figura pública querida, que además maneja el espectáculo, Luis en este momento está presentando todos esos espectáculos que ustedes ven en todos los pueblos y que incluso auspicia el mismo gobierno, son auspiciados y presentados y promovidos y montados por Luis Medrano, por la empresa de Luis Medrano, que tiene muchos años y que es el que mejor maneja el espectáculo masivo, ¿no? Todos esos, bueno, Luis ha establecido parámetros de éxito en Chabón, era el que tradicionalmente en la Semana Santa concluía con un espectáculo extraordinario en Chabón, y los principales eventos populares con los artistas nacionales que ha presentado Luis son inmensos, son muchísimos y de grandes. Recientemente le cogió con el montaje del teatro, ¿cómo se llama? De este área que hay en Puerto Plata, el espectáculo, el equivalente a Chabón, pero en Puerto Plata. Sí. Sí, muy lindo, por cierto. Ahí fueron los últimos eventos que ha montado en términos así masivos. Y todos estos eventos que se dan en los diferentes pueblos en las semanas aniversarias, no, en sus patronales, más bien, de cada pueblo, que afortunadamente todavía se mantienen. Ay, sí, son muy esperadas siempre. Sí, siempre por cada uno. Es un respiro, sí. Es un respiro para la gente. Entonces Luis es un personaje bastante conocido, exitoso por demás en el espectáculo, y por demás, hermano mío, desde hace muchos años, desde que éramos veinteañeros. Y por eso quise compartir este mensaje tan positivo que tanta gente necesita y que siempre son muy halagüeños y oportuno tenerlo. Hay que retomar el tema que tiene que ver con el cambio del ceremonial del presidente. Sí, precisamente estaba esperando, pero que concluyeras con esto para referirle a nuestra audiencia que dice Julio Curi en su ex, que sí, que es verdad que el Salón de la Asamblea Nacional está en el Palacio del Congreso Nacional, pero la Constitución no dispone que el presidente preste juramento en él, sino ante la Asamblea Nacional. Exacto. Que eso es lo que quiere decir, porque la Asamblea Nacional es la reunión conjunta de las cámaras. Pero fíjate el elemento. Y donde estén la reunión, donde estén ambos y hagan pues ya se hace la Asamblea Nacional. Pero hay un detalle, porque por eso es que dicen que los abogados siempre están buscando quisquillas y cositas, pero son detalles. Fíjate que Julio Curi, que es un prominente abogado del país, dice que ciertamente la sede de la Asamblea Nacional está en el Congreso Nacional. Hay un salón que es donde se reúne la Asamblea Nacional. En el Congreso Nacional hay un salón específico que es donde se reúne la Asamblea Nacional, que son las dos cámaras conjuntas. Esa es la sede de la Asamblea Nacional. Pero que resulta que en la parte que tiene que ver con el mandatario se juramenta frente a la Asamblea. Entonces lo que habría que ver es si la Asamblea debe estar en el salón que está habilitado para su uso, para su usufructo, digámoslo de esa manera, o bastaría, que es lo que aparentemente quiere decir Julio, con que el presidente preste juramento frente a la Asamblea, no en el lugar donde reside y debe hacer su domicilio, digámoslo así. En conclusión, que la infraestructura física no necesariamente es la Asamblea. No se Exactamente. Forma, sino que más que la estructura que está habilitada para la Asamblea en el Congreso Nacional, lo que importa es que el presidente se juramente frente a la Asamblea. Y la Asamblea son la reunión conjunta, de las dos cámaras, el Senado y los diputados. Hay otros que dicen, esto es un tema muy interesante, una discusión enriquecedora, desde todos los ámbitos que uno lo pueda ver, porque Miguel Guerrero dice que se le resta solemnidad, el acucioso historiador, escritor, periodista,
e intelectual dominicano nuestro, a quien le profesamos una gran admiración y valoración, pues dice que se le resta solemnidad. ¿Se le resta o lo accede? Él dice que se le resta solemnidad al acto como tal. Le cede, exactamente, Él que cede. el Congreso, déjame buscarlo propiamente, creo que porque cede la solemnidad, efectivamente. O sea, sí, cede, quiere decir que esa solemnidad que la Asamblea como tal, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término correcto? Esa Asamblea, que es donde se reúne la Asamblea, ese lugar, tiene características determinadas, pero esas características de solemnidad pueden ser movidas hacia el Teatro Nacional. Él dice más que es que cede esa solemnidad propia de la Asamblea reunida, él la cede al presidente, que aparentemente es quien ha estado solicitando que la juramentación sea realizada en las instalaciones del Teatro Nacional. Por supuesto, eso va a generar un sinnúmero de discusiones como esta que ha estado generando en la mañana de hoy en el matutino del País. Esa fue una decisión adoptada ayer, en horas de la tarde, trascendió ayer, y es por eso que estamos hablando del tema. Sí, lo estoy tratando de encontrarlo, porque... apreciaciones. Pero aparentemente lo que tengo entendido que dice Miguel Guerrero es que cede esa solemnidad propia de su naturaleza, la Asamblea, al Teatro Nacional y al Poder Ejecutivo, porque el Congreso Nacional es el primer, dicen algunos pensadores, que es el primer poder. Que es el primer poder del Estado. Pero aquí aquí por supuesto, el Congreso Nacional no asume su rol. Sí, no. Lo que hace es sencillamente complacer al Poder Ejecutivo de todo lo que éste quiere y apetece. Sí, no, trato de encontrarlo. No asume, pero realmente en el Congreso, por ejemplo, de los Estados Unidos, la palabra del Congreso tiene un peso muy particular, como la tiene la palabra de la Suprema Corte de Justicia, de la Judicatura en sentido nacional. Y se evidencia más independiente. Es una desgracia que nos está pasando, porque la verdad es que aquí los tres poderes del Estado solo tienen presencia en el Poder Ejecutivo, que es el que controla y monopoliza los recursos económicos del Estado, no del gobierno, pues. Y entonces eso hace que controle el rol que debería ser asumido por el Congreso Nacional. Entiéndase, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y lo propio ocurre con la justicia, que también es otro poder del Estado, porque el Estado tiene tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Pero aquí lo que predomina desgraciadamente es el ejecutivo. Y supuestamente el cuarto, la prensa. Y supuestamente el cuarto poder lo asumimos en la... Pero al igual que todos estos poderes, pues el Congreso, que debiera de ser, ¿verdad?, el legislativo, que debiera de ser el primer poder, es un poder que ellos están felices también de que no sean el primero sino el segundo, pero porque los ayuda a negociaciones. De todas maneras, yo creo que... Los ayuda a ese toma y daca, que nos convierte exactamente, yo te doy, tú me das, y así estamos bien, porque realmente todo, y nos damos todo. Porque ¿a qué es que vamos a los estamentos de poder? A agenciarnos, todo lo que haya, todo lo que esté a mano para nuestros propios intereses, siempre, nunca a favor de la colectividad. Esos son simplemente sofismas, lo demás es realidad. Así mismo es. De todas maneras, tenemos un prominente abogado que estará acompañándonos en la mañana de hoy, Amadeo Peralta, abogado penal sobre todo, que podemos hablar con él sobre estos aspectos. Son legales y la legalidad está muy vinculada a lo que es el dominio popular. Por eso la gente se interesa tanto por los procesos penales, justamente, que son los que más convocan el interés de la población. Vamos a hablar sobre ese particular, sobre muchísimos casos que hay de estafa, sobre todas estas pretensiones de la Cámara de Diputados, que yo me imagino que van a cesar a partir de la declaración del primer mandatario. Van a cesar y van a paralizarse, porque en eso se han convertido los congresistas del país. En eso mismo, en ser simples pendejos que van a decir sí o no a la voluntad del presidente. No joda, uno termina analizando y pensando en lo que tenemos nosotros funcionarios, y uno termina incomodándose en este país. Sí. Porque ¿cómo es posible que el Congreso se limite a sencillamente ser un hacedor de la voluntad del Ejecutivo, cuando es el que debe supervisarlo y monitorearlo y chequearlo y someterlo a la obediencia, igual que
que el Poder Judicial. Sí, pero eso no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Entonces dejemos de hablar porque uno termina incomodando. La fiscalización. De ver tantas pendejadas en un país como el nuestro. Sí, supervisión, fiscalización y representación de las comunidades que lo eligieron, eso tú no lo vas a encontrar en nuestros congresistas. Mejor dejémonos. Daniel, vamos a hacer una pausa. Tenemos nuestro invitado por acá ya. Vamos a aprovecharlo justamente, que es abogado y que quizá puede coger los piques él y no yo. Hacemos una pausa.